Juan 4:24 dice la palabra: Dios es espíritu y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. Amén. Así que bienvenido a todos en este culto devocional. Que la gracia de Dios, que el amor de Dios, que la fuerza de Dios esté en nuestros corazones. Así que, como he dicho, bienvenidos a todos los que nos escuchan por internet, por YouTube, también los que estamos aquí. Os bendigo en el nombre de Jesucristo porque estamos en el sitio de la bendición. Amén. Así que la lectura de la meditación de hoy se encuentra en Lucas 24 y vamos a leer los versículos del 46 al 49. Lucas 24, los versículos del 46 al 49. Y dice así: Y les dijo: Así está escrito, y así fuese necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero aún quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Es importante que seamos llenos del Espíritu, que recibamos el poder de lo alto, pero también dice que esperemos, sino todo tiene su horario, todo tiene su tiempo. Amén. Así que vamos a orar, implorando su presencia, pidiéndole que Él bendiga este tiempo y dándole gracias por lo que Él va a hacer y por lo que es. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque queremos darte culto en espíritu y en verdad. Señor, tú eres nuestro Padre y queremos hacer tu voluntad, más no la nuestra. Queremos que podamos seguir proclamando, como hemos leído, a este Cristo y este resucitado, para que las personas puedan arrepentirse de sus pecados y vuelvan a su Dios creador. Que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad. Y Señor, que en este culto devocional, Señor, que te damos a ti este jueves, podamos ser revestidos de tu espíritu. Sabemos que sin tu espíritu, sin el poder del espíritu, no podemos hacer nada. Por eso, guíanos, háblanos. Queremos escuchar tu voz. Y ahora queremos quebrar todo el poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo para que esta palabra, Señor, llegue a los corazones de los que están escuchando y los que estamos aquí. Que tus ángeles guarden nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Vamos a pasar a la alabanza. Proclamaré tu nombre
Amén. Este domingo Dios nos daba con un corazón lo que hizo David con todo el corazón y vemos la continuidad de David. Pero también la otra semana también vimos con todo el corazón también y la continuidad de Pablo. Y hoy vamos con el título que Dios quiere seguir cumpliendo en esta semana, es la continuidad. Y vamos a leer 3 versículos. El título es la continuidad. Y vamos a leer 3 versículos. Juan 14, 16 dice: Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro abogado, defensor, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de Dios, si está en nuestra vida, dice que es para siempre. ¿No es así? Si el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, Él nos va a guiar hacia toda la verdad. También en Juan 20, 22, dice: habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibir el Espíritu Santo. Vemos que es la continuación de la misión y que es lleno del Espíritu. Y en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigo para hablar de él hasta lo último de la tierra. Es importante que seamos llenos del Espíritu. El mismo Señor Jesucristo ya lo dijo, antes de irse al cielo, recibiréis poder. Tenemos que ser testigos de Cristo. Enfocarnos, ¿cuál tiene que ser nuestro enfoque? Ser lleno del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad ser testigo y dar testimonio al mundo de la persona y la obra de Jesucristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, somos templo del Espíritu, Él nos va a guiar hacia toda la verdad. Amén. Ahora, ¿cuáles son las mejores bendiciones de Dios? Que hemos leído otro poder diferente. ¿Por qué? Porque con nuestro propio poder no podemos hacer nada. Jesucristo, al terminar su ministerio, dijo estas palabras: os enviaré otro consolador que estará con vosotros para siempre. No es que esté el Espíritu Santo hoy jueves o el domingo, hasta la semana que viene no está. No, Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y después de decir esto, vemos que resucitó y dijo: recibir el Espíritu. Hay denominaciones que sopla para que el Espíritu Santo como que venga. Y es muy sencillo. Si nosotros cogemos la palabra, enraizamos con la palabra, nos grabamos la palabra y oramos con la palabra, vamos a tener una naturaleza de la palabra. Y cuando somos llenos de la palabra de Dios, somos llenos del Espíritu, somos llenos de Cristo. Y eso es ser llenos del Espíritu, no hacer cosas raras, que algunas veces yo he visto. Sino tenemos que llenarnos de la palabra de Dios y seremos llenos del Espíritu de Dios. ¿No es así? Y después de resucitar, Cristo llamó a sus discípulos en el monte de los olivos y les dio el mensaje núcleo. ¿Cuál fue el mensaje núcleo? Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Cuando descienda el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y me seréis mis testigos. Y hablaremos a las personas cerca de Él. En todas las partes, hasta en los lugares más lejanos de esta tierra. Amén. ¿Por qué tenemos alguna vez el temor de predicar el Evangelio? ¿O por qué no predicamos el Evangelio? Porque no estamos llenos del Espíritu. Porque por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Por eso el mensaje central que Cristo dio en el monte de los olivos fue ser lleno del Espíritu. No hace falta otra cosa, sino nos hace falta ser lleno. Acordaros, el Antiguo Testamento no es con el ejército, es con la llenura del Espíritu de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Solo debemos de poseer ese poder.
Nos explicó también el método. ¿Cuál es el método de Dios? Yo lo he dicho muchas veces, solo lleno del Espíritu Santo podemos ser sanados. Debemos de deshacernos de todas nuestras heridas. ¿Por qué? Porque si no, no va a funcionar. Y siempre estamos con nuestras heridas, siempre tenemos ese Goliat enfrente que no sabemos cómo vencerlo. Pero ya nos ha dado el Señor el método que es solo Jesucristo, solo el reino de Dios, solo la plenitud del Espíritu Santo, solo la oración. Amén. Vamos a ver la vida de estos remanentes, cómo ellos también tuvieron heridas y cómo lo pudieron superar, esas heridas que no son ni mayores ni peores que las nuestras. Fijaros en la vida de José. Vemos que José, su madre, falleció y vinieron muchas dificultades con José en su casa. Es fácil que José tuviera heridas por eso, porque claro, una persona que no tenga una madre y que se muera de pequeño, heridas puede haber fácilmente, ¿no es así? José podemos ver que desde que era niño no tuvo madre y pudo ser que tuviera herida. ¿O no tuvo también herida José con sus hermanos? Pero ¿qué nos dice en Génesis 41:38? José estaba lleno del Espíritu de Dios. Esa es la clave. La plenitud del Espíritu Santo nos capacita, nos libera, nos sana. ¿No es así? No fue como esclavo, que uno piensa que sí, fue como misionero para salvar Egipto. Acordaros que Egipto representa el mundo. Satanás representa a Faraón. No iba como un prisionero a la cárcel, sino iba a ser gobernador. No iba como esclavo, sino iba a hacer la evangelización del mundo. Pero José también tuvo herida y no estuvo ahí mirando sus heridas. Vemos la vida también de Moisés. Moisés se dio cuenta que era adoptado, ¿no es así? ¿Eso tampoco es una herida? ¿Qué piensan ustedes? Eso fue una herida para él. Pero fue el camino para entender la cultura de Egipto, la cultura de este mundo. Moisés experimentó el poder de Dios en el monte Oret. ¿No es así? ¿No fue lleno también del poder de Dios Moisés? ¿No fue sanado también Moisés? Busquen él solo la plenitud del Espíritu. ¿Qué vemos de la vida de Samuel? Él no tenía padre, y si lo tenía, no estuvo a su lado, ¿no es así? Porque no lo vemos cómo estuvo con Samuel. Eso fue una gran herida también para Samuel. Pero fue el camino para poder salvar la iglesia, salvar al pueblo de Israel. Primer libro de Samuel 7:10 dice que Dios escuchó a Samuel y mandó trueno y confundió a los que le atacaban y fueron vencidos los filisteos. En el tiempo que vivió Samuel dice la palabra que no hubo guerras. ¿Es que Samuel no tuvo heridas también? ¿Que no esté tu padre a tu lado cuando eres pequeño? Vemos que puede surgir herida. ¿Y qué deciros también de David? Era el hermano pequeño, pastoreaba las ovejas, pero era el camino para ser rey. Acordaros cuando estuvo Samuel y fue a ungir a David, el primer libro de Samuel 16, cuando preguntó Samuel, oye, ¿tienes otro hijo más? No, ese que está por ahí, las ovejas, ese que está por ahí. Como si David fuera. Y fijaros con los problemas que tuvo también con los hermanos. Pero vemos la clave también de David. Primer libro de Samuel 16:13. Desde aquel día que fue ungido, dice que fue lleno del Espíritu de Dios, cambió todo. Solo debemos de poseer ese poder. Debemos de recibir ese poder, no las heridas. ¿Por qué solo?
Porque tenemos limitaciones, porque no podemos y no tenemos poder. Por eso necesitamos urgentemente la iglesia personal, cada uno de nosotros, el poder de Dios. Amén. ¿Y qué deciros también de Eliseo? En el tiempo de mayor crisis se encontró con Elías y fue el camino para salvar las dos naciones, el país de Aram y también Israel. Amén. ¿Y qué dijo Eliseo a Elías? Dame una doble porción del Espíritu. Si no está hablando de la plenitud del Espíritu de Dios. Y vemos que Eliseo ganó la batalla sin pelear. En segundo libro de Reyes 2, del 9 al 11, tenemos que descubrir ese poder que tenía Elías, que tenía Eliseo. Amén. Y qué deciros también de Isaías, que se enfrentó a la muerte, fue aserrado, pero nos dejó un mensaje asombroso. Él nos dejó en Isaías 6:13 el remanente quedado por gracia. Y también nos dio la palabra de Isaías 7:14, Manuel, Dios que estaría con nosotros. Y qué deciros de Pablo y de Timoteo, ellos tuvieron muchas persecuciones, sufrimiento. Pablo entró en prisión, tuvo mucho sufrimiento y tuvo heridas también Pablo, pero Pablo lo entendió. Y Pablo confesó en Hechos 19:21, me es necesario ver Roma. Debo de ir a prisión en Roma, debo de ir a Roma con ese poder. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que dejemos ya las heridas y no estemos, si es que, fíjate la iglesia, pues fíjate el pastor, los ancianos, pues fíjate, dejar ya el pasado. El pasado es un cáncer que nos va a matar. Y tenemos que mirar hacia adelante y ver cómo estos remanentes, como estos siervos de Dios, fueron sanados sus heridas con la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Tres maneras o tres aspectos que tenemos que ver en el día de hoy. Primero, tenemos que tener las bendiciones de cambiar nuestra identidad. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, la gente no lo sabe, no sabíamos que nosotros servíamos a Satanás y éramos hijos del diablo. Pero ahora, los que hemos creído en Cristo y hemos arrepentido de nuestros pecados y aceptado en nuestro corazón como Señor, Salvador y dueño de nuestra vida, dice que somos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. A los que le recibieron, a los que lo aceptaron, a los que creen en su nombre, le ha dado derecho, potestad de ser llamado hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, somos creación, pero no somos hijos de Dios hasta que no aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón. Así podemos superar a Satanás, porque somos los hijos de Dios. Recuerda, remanente nunca va a perecer, porque hemos quedado por gracia. Yo lo he dicho muchas veces, la Biblia habla más de 40 veces de remanente. Qué importante que es la palabra de remanente y la podamos entender. Somos embajadores de Cristo Jesús. Amén. Ahora, tenemos que poseer 5 seguridades. Tenemos que ser hombres y mujeres que tengamos claro estas 5 seguridades. Primera seguridad, somos hijos de Dios, como dice Primera de Juan 1:5. Esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Debemos de gozar de la salvación que tenemos como hijos de Dios. La segunda seguridad es la respuesta a la oración o a las oraciones. Juan 16:24 dice que si oramos al Padre en el nombre de Jesucristo vamos a tener respuesta. No podemos terminar una oración amén. La Biblia dice que oremos, que la terminemos en el nombre de Jesucristo. Si oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo obrará y los ángeles serán enviados para ayudarnos y darnos respuesta. La tercera seguridad dice que aunque tengamos dificultades, tenemos la victoria en la batalla espiritual, como dice 1 Corintios 10:13. Porque tengamos dificultades, pruebas, crisis, Dios siempre tiene la puerta para sus hijos, para que podamos salir.
La cuarta seguridad es que somos libres y perdonados eternamente de la ley del pecado y de la muerte, como dice Romanos 8, del 1 al 2. Ya no somos condenados los que estamos en Cristo Jesús, que dice que nos ha sacado el Señor Jesucristo como ese gran sumo sacerdote y nos ha perdonado con su sangre preciosa nuestros pecados. ¿Y qué dice? Que hemos salido del pecado, de Satanás y de la muerte, que no podíamos salir. Y también tenemos la quinta seguridad, que es el Espíritu Santo nos guía hasta el final. Mateo 28:20. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pues os bendigo en el nombre de Jesucristo para que tengamos estas 5 seguridades. Lo segundo es la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Vimos en una época de enfermedades mentales, ¿no es así? Depresión, ansiedad. Cada 6 horas dice la estadística que se suicida una persona, ahora puede ser más con esto del COVID. Dios nos dio la autoridad para que donde vayamos quebremos la autoridad de Satanás. Dice primera de Juan 3:8, por esta razón vino el Señor Jesucristo. El Hijo de Dios vino a este mundo para destruir, para deshacer y aniquilar todo lo que el diablo hace. Sino Jesucristo le ganó en la cruz y en ese nombre tenemos la victoria. Lucas 10:19. Nos ha dado autoridad, potestad, poder para hallar, pisotear serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Tenemos que disfrutar de esa autoridad que tenemos como hijos de Dios y usar esa autoridad en el nombre de Jesucristo. Y lo tercero es la autoridad que viene de lo alto. Debemos de tener esa autoridad en nuestra vida, esa autoridad que viene de lo alto. Cuando seamos llenos del Espíritu, llegaremos a final de la tierra. Donde vayamos, pararemos la época de desastre. ¿Cómo? En Cristo, en el Evangelio. Debemos de experimentar ese monte Calvario donde Cristo dijo en la cruz, consumado es, todo está resuelto. Tu pasado, presente y futuro ya está resuelto dentro de Cristo. El reino de Dios, la respuesta, la promesa de su poder, todo eso ya nos ha dado el Evangelio, ya estamos bien capacitados. Y así orar concentradamente. Debemos de experimentar esto unánime en oración y vendrá ese horario de Dios, ese Pentecostés, que son las bendiciones que Dios quiere darnos a esta iglesia. Amén. Conclusión. Tenemos que recordar 3 cosas muy importantes y no perderlas nunca por nada. Lo primero es el mejor regalo. ¿Cuál es el mejor regalo que Dios Padre nos ha dado? Cristo. Grábense eso en su corazón, en su mente, en su espíritu. Enraícen Cristo. Lo segundo es la mejor respuesta. ¿Cuál es la mejor respuesta? La mejor respuesta, el reino de Dios. Se tiene que establecer el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es la mejor bendición? Otro poder diferente, sino la plenitud del Espíritu Santo. Tenemos que grabarnos a Cristo en nuestra vida. Debemos de disfrutar de Cristo, el reino de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, la oración. Solo necesitamos la llenura del Espíritu. Así llegará la respuesta. Y si oramos a tiempo marcado, así superaremos esta época que tenemos, que hay de problemas mentales y pararemos la época de desastre. Por eso David dijo, como el Señor es mi pastor, a mí nada me faltará. ¿Realmente el Señor es su pastor? ¿Confiamos que nada nos faltará? ¿Y qué dijo Pablo en Filipenses 4:19? Mi Dios suplirá, proveerá todo lo que necesitamos, lo que nos falte, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios es rico y nosotros también somos ricos en Cristo, en el Evangelio. Debemos de ser testigos de esto. Tenemos que buscar esto y confirmar todo esto con la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre,
te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque el Consolador, el abogado, el defensor está con nosotros todos los días y para siempre. Señor, que podamos recibir la plenitud de tu Espíritu para continuar en la misión, Señor, que tú le diste a Cristo y nos da a nosotros. Que recibamos hoy todos los que nos están escuchando, Señor, la plenitud de tu Espíritu para ser testigo y hablemos de Jesucristo. Tú nos has dado la autoridad dada del cielo. Todos somos los hijos de Dios, nuestra identidad. Y como esa autoridad que la podamos usar. Gracias porque el mejor regalo es Cristo. La mejor respuesta es el reino de Dios. Y la mejor bendición es la plenitud del Espíritu Santo. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el gran amor de Dios, nuestro Padre, y la obra del Espíritu sea ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo en esta semana. Amén.